Sirion les da la bienvenida al webinar Arquitectura Sirion Multisidien. En la mañana de hoy estaremos en línea durante los próximos minutos con Esteban Tapias, Product Manager de Sirion Technologies. Agradecemos su participación y esperamos que disfruten de esta actividad. Esteban, adelante, por favor. Bueno, buen día, muchas gracias Lorena por la introducción. Bueno, gracias a todos por sumarse a esta charla. Vamos a presentar, vamos a hablar básicamente de CDN en términos generales, pero más específicamente relacionado con lo que estamos haciendo en Sirion, que hoy contamos, digamos, a partir de este año con una propuesta mucho más interesante, más completa, más integral respecto de lo que teníamos disponible hasta el año pasado. Antes de empezar con los detalles, me gustaría hacer una muy breve reseña de la historia de Sirion. Digamos que es una historia, la verdad, bastante extensa, ha tenido múltiples cambios y múltiples transformaciones en los eh, últimos años, pero específicamente quería concentrarme en la última etapa, en el último cambio que tuvimos a finales del año 2022, donde se crea Sirion, digamos, como una separación de lo que era la empresa Lumen. Eh, Esto básicamente tiene que ver con la concentración en el negocio de Latinoamérica, en las necesidades y la atención de los requerimientos del mercado latinoamericano. Em, si bien, digamos, formar parte de una empresa global como Lumen siempre es muy interesante, porque, bueno, te da una capacidad de desarrollo de servicios y de despliegue a nivel global, bueno, en el día a día a veces no es tan, em, eh, digamos, no es la mejor opción porque hay veces que decisiones y cuestiones que son específicas para el mercado latinoamericano, para nuestra región, bueno, no siempre se toman en el tiempo y en la forma que se necesitan. Ahora, cuando hablamos específicamente de CDN, que es lo que nos interesa en la presentación de hoy, bueno, ahí ese punto de vista no es tan, digamos, tan trivial, porque, digamos, estamos hablando de un servicio que nativamente eh, se despliega a nivel global y bueno, digamos, al tener que pensar en Latinoamérica, bueno, CDN, digamos, no tiene no reconoce estas fronteras, digamos, entonces ahí es donde de alguna forma tenemos que seguir dependiendo, o es importante, digamos, desde el punto de vista de la propuesta, manejarnos en un entorno global. Bueno, así es como nos hemos ido trabajando y desarrollando el producto durante todo este tiempo, donde seguíamos manteniendo una propuesta a nivel del producto CDN que seguía o se mantenía integrado, digamos, a lo que veníamos trabajando anteriormente antes de la separación con Lumen. Pero por otra parte, lo que buscábamos era, y digamos, y teniendo en cuenta que Sirion se transformó en una empresa independiente, bueno, seguir trabajando y seguir explorando alternativas eh, que nos permitan justamente mejorar la propuesta, contar con mayores niveles de diversidad y no seguir dependiendo de decisiones, digamos, de otras latitudes que no siempre son las mejores para nuestra región, ¿sí? Y de ahí, bueno, nos pusimos a pensar y desarrollar qué era lo mejor para el mercado de CDN y lo que decidimos fue reconvertir nuestra infraestructura para transformarlo en una arquitectura multi-CDN, que es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta presentación. ¿En qué consiste básicamente una arquitectura multi-CDN? Bueno, principalmente estamos hablando de alianzas estratégicas con líderes de la industria, o sea, no, no, sí, sí, bueno, podría ser, pero digamos, no evaluamos en ningún momento empezar de cero con un producto CDN, sino dijimos, bueno, es mucho más interesante hacer las alianzas adecuadas con líderes que ya tengan la experiencia e inclusive tengan relacionamiento con los clientes, los content providers, para poder hacer algo que sea eficiente y principalmente que cumpla con todas las expectativas del mercado. Por otra parte,
Sirion sigue contando con toda su infraestructura de CDN. O sea, estamos hablando de los POPs, o sea, básicamente son los clústeres de servidores y los niveles de conectividad que tiene nuestra red dentro de la región. ¿Sí? Entonces, ese es un activo muy importante que mantenemos en Sirion. Por otro lado, lo que se busca también es eh, ofrecer mayores niveles de diversidad, ¿sí? Sabemos que hoy los contenidos son críticos en todos los niveles, tanto a nivel de streaming como a nivel de distribución de aplicaciones o como lo que sería la- la- la disponibilidad de portales web. Entonces, de alguna forma tenemos que interpretar que el concepto multi está directamente relacionado con diversidad. O sea, hoy estamos en condiciones no solo de ofrecer una CDN como teníamos hasta el año pasado, sino más de una, que es la propuesta que tenemos hoy disponible. Y por otra parte, el hecho de poder complementar distintos productos de CDN, bueno, esto permite también tener una oferta de servicios bastante más amplia y por ende, bueno, satisfacer todas las necesidades de los distintos tipos de content providers hoy disponibles en la industria de contenidos. Bueno, yendo más a lo concreto y en qué consiste estas alianzas estratégicas que mencionábamos, bueno, es público que el año pasado Lumen decidió eh, comenzar a retirarse del mercado de CDN, ¿sí? Bueno, entonces, digamos, dentro de lo que es los servicios que ofrecemos dentro de nuestra red, bueno, claramente Lumen, o sea, la alternativa CDN de Lumen que teníamos corriendo en nuestra red, bueno, está en retirada, pero por otro lado, las alianzas que hemos acordado con Quilt por un lado y Tata Communications por otro, son productos que rápidamente se están desplegando, en nuestra red, mejor dicho, los productos están desplegados y rápidamente estamos incorporando tráfico a través de, digamos, bueno, de estas alianzas y de los distintos clientes que se van sumando a esta plataforma. Yendo ya más específico a cada una de estas soluciones, empezando por la de Tata, eh, bueno, Tata ha incorporado un concepto que llamamos Smart CDN, ¿sí? ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene que encarar una CDN actual? O, mejor dicho, el negocio y qué es lo que le exige a la CDN o a los operadores de CDN como nosotros en alianza con estos partners que mencionaba anteriormente, ¿no? Por un lado, bueno, lo principal, ¿no? Las expectativas que tienen los usuarios actualmente, ¿sí? O sea, hoy por hoy, digamos, los tiempos de acceso a todo tipo de contenido, ya sean plataformas de streaming, descargas de software, de sistemas operativos o de parches o de juegos, por ejemplo. Bueno, hoy en día cualquier usuario tiene expectativas de acceder a esos contenidos prácticamente en forma instantánea, ¿sí? Por otro lado, a medida que van creciendo también estas demandas y estos servicios y la dependencia, digamos, de los usuarios de estos contenidos críticos disponibles en la web, en esa misma proporción también van aumentando las amenazas, ¿no? Los tipos de ataques, principalmente de bots maliciosos. Después, otro de los grandes desafíos es que muchas veces la demanda de tráfico se vuelve impredecible, ¿sí? O sea, hay eventos, muchas veces son eventos deportivos, digamos, que generan picos de demanda de tráfico muy importantes y que crecen rápidamente en pocos minutos, inclusive a veces en segundos se detectan estos crecimientos. Generalmente son eventos deportivos. También hay un efecto importante que hoy se utiliza mucho, que son espectáculos, digamos, eventos artísticos. Y después también sabemos que hay grandes demandas de tráfico cuando se producen principalmente grandes lanzamientos de plataformas de gaming, ¿sí? Hoy en día las plataformas de gaming requieren descargas de archivos gigantescos, o sea, son plataformas muy pesadas, y eso se produce un lanzamiento
a nivel global, digamos, y son millones de usuarios que en un mismo momento están tratando de descargar un archivo. Bueno, eso se vuelve, si bien hay parámetros que permiten aprender de experiencias anteriores, bueno, siempre hay un margen de novedad, digamos, porque, bueno, justamente son eventos en vivos y a veces las expectativas pueden ser superadas, ¿sí? Bueno, se requiere en estos casos contar con una flexibilidad suficiente, o sea, superar esa limitación, digamos, de infraestructura para poder atender esa demanda puntual, ¿sí? Después, por otro lado, también el negocio es dinámico, es cambiante en forma permanente. Entonces, se requiere también contar con cierta agilidad para poder adaptarse, digamos, a determinados requerimientos específicos. O sea, hoy a nivel content providers también existe una gran competencia entre ellos, entonces es como que permanentemente están innovando, agregando funcionalidades y facilidades a su plataforma. Bueno, la solución de CDN que ofrecemos tiene que poder atender esa agilidad desde un punto de vista de la demanda de estos content providers, ¿sí? Bueno, en el caso de Smart CDN, ¿cómo se atienden cada una de estas necesidades o cada uno de estos desafíos? Bueno, principalmente con, digamos, la disponibilidad de este contenido en todos lados. Esa es la clave, el concepto básico de CDN. O sea, un contenido que tiene un punto de origen, que es donde se genera ese contenido, bueno, tiene que estar disponible en forma casi instantánea en todos lados al mismo tiempo, ¿sí? Esa es la clave de todo. Bueno, por otra parte, ese contenido, teniendo en cuenta que en muchos casos hay cuestiones, obviamente, de seguridad, digamos, por el tema de que, digamos, que que pueda soportar los ataques, pero por otro lado también estamos hablando de que en la mayoría de los casos hay temas de derechos, ¿no? Derechos de ese contenido. Bueno, eso tiene que estar protegido, digamos. Distribuirlo sin protección es multiplicar, es multiplicar el problema, ¿no? Entonces, mientras más distribución, mayor nivel de protección de ese mismo contenido. Eh, Después, bueno, la distribución tiene que tener la escala adecuada, ¿sí? O sea, como les decía, las demandas eh, pueden ser, depende del evento del que estamos hablando, por ejemplo, le comentaba eventos en vivo o eventos, principalmente eventos deportivos, esos eventos deportivos pueden estar localizados, si bien puede ser un evento global, pero la audiencia, digamos, los usuarios pueden estar localizados, digamos, en un país o inclusive en una ciudad, ¿no? Entonces, de alguna forma hay asegurarse de tener la escala adecuada con la distribución adecuada. Después, por otro lado, está la forma de administrar esa distribución, ¿sí? Digamos, si bien se busca que todo esto sea en forma dinámica y de forma automatizada, bueno, también hay que mantener dentro de lo posible el mayor nivel de control, digamos, sobre esa distribución, ¿sí? Bueno, entonces de esa forma hay que tener un sistema de gestión que permita definir reglas, de alguna forma para mantener eh, digamos, el control y digamos, y la distribución homogénea de ese contenido, ¿sí? Y después, por otro lado, el edge, lo que nosotros llamamos el edge, que sería el borde donde está justamente la capacidad de procesamiento de la CDN, bueno, tiene que tener también suficiente agilidad, suficiente potencia para poder administrar esos grandes picos de demanda sin tener que recurrir, digamos, a nodos alternativos y demás, que es donde se empieza a producir alguna degradación de la performance. O sea, digamos, entonces hay dos cuestiones de escalabilidad que hay que tener que son muy importantes. Por un lado, tener estos niveles de escalabilidad a nivel de red, pero también los niveles de escalabilidad a nivel del edge, o sea, a nivel del borde, que es el que en definitiva hace todo el trabajo de la CDN. Entonces, repasando, ¿cuáles son los cinco componentes clave en una Smart CDN, ¿no? Por un lado, como les decía al principio,
inevitable es el hecho de tener POPs de muy alta capacidad. Esa es la clave de todo. Digamos, en definitiva, acá estamos hablando de distribución de tráfico, de grandes volúmenes de tráfico. Un poco ese es nuestro negocio, digamos, mientras más tráfico entregamos, mejor para todos. Eso implica mayores clientes del lado de los content providers, mayor cantidad de usuarios del lado de los que, en definitiva, son los que pagan por ese servicio. Entonces, bueno, para nosotros el volumen es bienvenido, ¿sí? Bueno, ahora, atender ese volumen implica disponer de nodos de alta capacidad y cuando hablamos de nodos nos referimos tanto a nivel de el procesamiento, o sea, la potencia a nivel de procesadores que tenga ese nodo, con su capacidad de entrega de contenido, o sea, capacidad de red, ¿sí? O sea, entonces sumando las dos cosas, potencia de procesamiento y capacidad de entrega a nivel de, bueno, un backbone de Internet con la capacidad de transporte suficiente. En el mismo sentido, decíamos que capacidad de tráfico o volumen de tráfico hay que asociarlo directamente con capacidad de proteger a ese tráfico, ¿sí? Bueno, principalmente hay dos elementos que son los más conocidos, que es la protección para ataques DDoS y la protección a nivel de WAF, o sea, la protección de las aplicaciones y la protección de las APIs asociadas a esas aplicaciones, ¿sí? Bueno, la idea acá es que toda esa protección forme parte de la misma CDN. O sea, no, digamos, no dedicar todos estos niveles de protección al origin, sino resolverlos dentro de la red, justamente para que el origin esté mucho más protegido antes de que esos ataques puedan llegar. O sea, detectar todos estos potenciales ataques dentro de la CDN y no hacerlo, digamos, una vez que ya atravesó toda la red y puso en peligro al origin, que es en definitiva el cliente de la CDN, el content provider. Después el otro punto también es crear niveles jerárquicos a nivel de la distribución del contenido, ¿sí? Bueno, después lo vamos a ver más adelante, hay distintas formas de hacerlo, pero la idea es que, digamos, entre el edge, o sea, que sería lo que está más próximo del usuario final, y el origin, que es donde se genera justamente ese contenido, haya otras instancias en forma de capas que permitan crear un nivel jerárquico para poder administrar mejor ese tráfico. Después, como les decía también, hay grandes efectos relacionados con los eventos en vivo. Bueno, para eso se requiere tener una visibilidad de lo que está ocurriendo en real time. O sea, en todo momento se tiene que poder observar qué es lo que está ocurriendo, observar tendencias y generar acciones, digamos, antes que sea demasiado tarde. Por ejemplo, si vemos que un nodo o un troncal de nuestro backbone está teniendo algún tipo de riesgo, digamos, del punto de vista de la saturación, bueno, puede ser que sea preferible sacrificar algo de performance, digamos, algunos milisegundos, derivando ese tráfico a otro nodo, aunque no sea el más cercano, pero evitando que se sature y que se provoquen errores o pérdidas, digamos, directamente de la conexión con ese usuario final. Y después, finalmente, otro de los puntos interesantes es agregar funcionalidades de programación a nivel del borde, o sea, directamente parte del código asociado a la interacción con el usuario, ya sea, digamos, con el player del usuario o directamente si es una página web, parte de ese código corre directamente en el borde y de esa forma multiplica la capacidad de procesamiento. Bueno, estas son las cinco claves, digamos, que hacen que una CDN se transforme en inteligente. Yendo un poco más al portfolio, digamos, de cómo se ofrece este servicio y principalmente concentrándonos en las dos primeras columnas, o sea, lo que tiene que ver con el Edge y con Security. Bueno, por un lado, digamos, a nivel de Edge, una de las funcionalidades que mencionaba es la aceleración del sitio. O sea, directamente es poder llevar parte de ese portal, parte del código de ese portal, para que corra directamente en el Edge. Entonces el usuario final interactúa con el Edge, o sea, con el servidor que tiene más próximo, sin necesidad de tener que recurrir
al origin, que puede estar, digamos, bueno, hosteado en otro país o en un lugar muy lejano y por supuesto agregando más delay. Eh, bueno, lo mismo con la programación del CDN, o sea, no es solo la interacción a nivel del acceso a ese portal, sino la interacción a nivel de que ya directamente parte del código corre e interactúa con el usuario a nivel del borde. Y después otro tema muy importante es la optimización de imágenes y de video, que no lo vamos a ver más adelante, pero bueno, hoy sabemos que sobre todo en los portales de e-commerce están muy cargados de imágenes y de video y eso hace que el portal, digamos, se vuelva muy pesado si no se busca la forma de optimizar. Del punto de vista de seguridad, bueno, ya les mencionaba antes el tema de que la red tiene que tener embebida ya su sistema de protección, de mitigación de ataques DDoS principalmente, y sobre todo la parte de bot management, que, digamos, decimos management porque, digamos, el sistema tiene que tener la inteligencia suficiente para detectar cuáles son los bots malignos y cuáles son los bots amigos. O sea, es un tema bastante más complejo porque justamente los bots se disfrazan permanentemente y no siempre es tan fácil detectarlos. Después, por otro lado, como les decía también, gran parte del contenido que circula dentro de la red es un contenido que tiene protecciones de derechos. Normalmente son videos o algún otro tipo de contenido que suele ser eh, un objetivo para la piratería. Bueno, la misma CDN tiene que tener mecanismos que detectan y que protegen, digamos, justamente estos ataques de piratería. Y después finalmente el manejo de certificados, sobre todo para lo que son portales tipo HTTPS, ¿verdad? Bueno, esto es un poco repasando cómo está desplegada nuestra infraestructura, ¿no? Acá estamos hablando de, bueno, prácticamente en todos los países de la región contamos con nodos, a los que nosotros llamamos supernodos, más que nada porque son nodos con gran capacidad, tanto a nivel de procesamiento como de interconexión, y ahí sobre la derecha, bueno, están listados todas las ciudades en las cuales tenemos presencia. En la mayoría de los casos, eh, con un nodo por país es suficiente. Hay otros países, como el caso de Brasil o México, donde los nodos están distribuidos en varias ciudades. Y esto básicamente responde a cómo son las topologías de Internet o las topologías de interconexión o de intercambio de tráfico eh, dentro de cada país. ¿Sí? Entonces, lo que se busca es tener un supernodo que actúe y tenga la capacidad suficiente para intercambiar tráfico en estos puntos calientes, digamos, dentro de las redes de cada país. Y hasta ahora, con este diseño, hemos logrado una excelente performance, así que bueno, estamos muy satisfechos con ese resultado. Bueno, repasando un poco cuáles son los beneficios para el cliente. Cuando hablamos del cliente, nos referimos al content provider, o sea, al que genera el contenido y que su principal interés es distribuirlo en toda la región, pero sobre todo logrando la mejor experiencia del usuario. ¿Sí? Bueno, básicamente el punto más interesante de todos tiene que ver con la velocidad con que se distribuye ese contenido y la estabilidad que se ofrece, digamos. O sea, ese servicio no solo está disponible en forma rápida, sino que se lo puede hacer durante todo el tiempo, digamos, y no importa el tipo de contenido, sino que obtiene el mismo nivel de respuesta para cualquier tipo de contenido, cualquier tipo de horario, e inclusive tanto para, en el caso de videos, que sean videos on demand o videos en vivo. O sea, eso hay que mantenerlo siempre logrando el mismo nivel de experiencia del lado del usuario. Bueno, el tema de seguridad, que también yo lo hablamos, lo mencionamos varias veces, el tema de sobre todo muy importante, de tener la posibilidad de descargar parte de esa carga de trabajo sobre el edge, ¿no? O sea, de alguna forma liberar el trabajo del origin para que todo la carga pesada esté
sobre el Edge y de alguna forma el Origin se mantenga relajado. Eh, el tema de disponer de reportes en real time, por todo lo que les decía, o sea, una experiencia del usuario negativa, eh, bueno, tiene que ser resuelta de forma instantánea. Resolverlo 2 o 3 horas después, o inclusive al día siguiente, bueno, ya es tarde, digamos, ya no tiene solución y esa mala experiencia, bueno, no se puede recuperar. Y después, bueno, contar con una plataforma totalmente digital, de tal manera que toda la administración, reporting y demás se haga a través de, digamos, de interfaces de usuario o de APIs. ¿Sí? Bueno, yendo un poquito más al detalle del portfolio, digamos, algunas de las características principales, a ver cómo estoy con el horario. em, bueno, repasando un poco lo que veíamos antes, ¿no? Lo que sería una aceleración del sitio, o sea, cómo se logra esta de acelerar la respuesta de un sitio desde la óptica del usuario, ¿no? Bueno, principalmente, como les decía, tener POPs distribuidos geográficamente, eso siempre es la clave. Eh, bueno, lo que se busca es mejorar los tiempos de carga de esos sitios, digamos, desde el usuario, y que a su vez esté adaptado a cada tipo de dispositivo. Bueno, todo eso, digamos, un trabajo que se le delega al Edge, lo que originalmente estaba sobre el Origin, digamos, de, de ese sitio, ¿no? Después, bueno, también proveer algún mecanismo de caching que esté eh, diseñado en distintas capas, ¿no? Entonces, digamos, bueno, no todos los contenidos van a estar disponibles todo el tiempo porque sería infinito. Bueno, la idea es que en el caso que algún contenido no esté disponible a nivel de Edge, pueda recurrir a una instancia superior y ese si no lo dispone, recurrir a una instancia superior, pero la idea es que antes de ir al origin, bueno, tratar de agotar todas las instancias intermedias. De la misma forma, también evitar todo tipo de intentos de acceso maliciosos, ¿no? Entonces ya se pueden incorporar algunas políticas a nivel de Edge, como geoblocking o filtrado de IPs. Bueno, de esa manera se reduce todo el tráfico porque ya queda, ese tráfico malicioso queda bloqueado automáticamente a nivel del borde. Después lo que se busca es lo que se llama incrementar la eficiencia del caché, ¿no? O la cantidad de hits que recibe el caché. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos del caché estamos hablando de la copia, no del original. Entonces, bueno, la idea es que la mayor cantidad de accesos o de pedidos de información se hagan sobre el caché y no sobre el origen. Y después, bueno, todo lo que le mencionaba antes, que es el hecho de disponer de distintas APIs, permite integrar las las aplicaciones, digamos, del lado del content provider con las de CDN para tener una interacción dinámica, digamos, y mucho más automatizada. El otro punto es el de hacer que la CDN sea programable, o sea, parte del código, ¿sí? Puede ser este, delegado al borde de la CDN. De esa forma, digamos, bueno, evitamos que toda la carga de trabajo esté sobre el origin para poder transformarlo en una carga de trabajo que esté distribuida. Bueno, básicamente lo que tiene el Edge, tiene un engine JavaScript, o sea, parte de ese código directamente el programador puede cargarlo sobre eh, el Edge de la CDN. Bueno, pero por otra parte, digamos también existe un segmento del servicio, lo que llamamos sandbox, de tal manera que el programador tenga un espacio, un lugar donde pueda hacer pruebas, donde pueda interactuar antes de pasarlo a producción. Un tema también muy importante que comentaba es el de Image and Video Optimization, o sea, la posibilidad de optimizar esas imágenes o esos videos. Hoy en día o la gran mayoría de los portales de e-commerce cuentan con gran cantidad de videos, o sea, la idea es ofrecer imágenes de alta resolución, videos donde los usuarios cuentan su experiencia, etcétera.
Bueno, todo eso hace que el acceso a esos portales muchas veces se vuelva muy pesado. Bueno, la misma CDN cuenta con una funcionalidad de optimización de imágenes y lo que hace es tomar esos videos o esas imágenes y adaptarlas, reencodearlas, digamos, adaptándolas para cada tipo de usuario. Entonces, puede ser que un acceso a través de un teléfono celular requiera una resolución de pantalla y un acceso de otro tipo a través de una notebook requiera otro tipo de resolución de pantalla. Bueno, el sistema detecta el tipo de usuario y pone a disposición esos distintos formatos. Y a su vez, por otra parte, también cachea esos contenidos, con lo cual, si un determinado grupo de imágenes o de videos tiene un acceso muy frecuente, bueno, no tiene que estar haciendo el transcoding en forma permanente, sino que reutiliza la transcodificación que ya hizo anteriormente. Bueno, lo mismo ocurre para lo que sería plataformas de streaming de video, ¿sí? Eh, también detecta, digamos, distintos perfiles de usuarios, si es que no están disponibles ya en distintos perfiles de origen o no hay, digamos, la biblioteca de archivos no fue armado con ese criterio. Bueno, es algo que también se podría eh, evitar o dejar que lo haga el Origin y trasladarle esa funcionalidad a la CDN. Entonces, bueno, la misma CDN también hace el transcoding de los videos y también hace el storage de esos videos transcodeados para tenerlos disponibles para todos los usuarios que quieran acceder. O sea, va haciendo como un ranking de esos contenidos, detecta su nivel de popularidad y de esa forma le va dando prioridad al storage para almacenarlos adecuadamente. Por otra parte, bueno, se soporta también todos los formatos de video conocidos como los MPEG, HLS y Dash. Ya entrando un poquito en el tema de seguridad, que también lo mencionamos, bueno, WAF es una funcionalidad de firewall que está distribuido dentro de la red, entonces se pueden aplicar políticas de firewall ya como una funcionalidad embebida dentro de la CDN, de tal manera de no tener que depender, eh, digamos, que los niveles de seguridad estén ya directamente sobre el origin, donde, bueno, esto querría decir que el ataque ya pasó por toda la red y no fue detectado a tiempo. Bueno, la idea es que incorporando la funcionalidad WAF, todas las políticas de firewall ya estén incorporadas dentro de la CDN como una funcionalidad básica. Por otra parte, también, bueno, esto ya es todo un tema mucho más amplio, todo lo que tiene que ver con seguridad dentro de la red, pero se cumple con muchas regulaciones gubernamentales. Este es un tema que también es para conversarlo con especialistas porque, bueno, lo podemos tratar en otra sesión, porque, bueno, cada país tiene sus propias regulaciones, entonces, llegado el caso, habría que verlo este, bueno, uno por uno, a ver cuáles son las necesidades específicas y, bueno, si cumplimos con reglamentaciones de cada uno de los países. Principalmente cuando se trata de transacciones comerciales, digamos, cuando tiene que ver con compras, en el caso de los portales e-commerce, y sobre todo cuando se trata de aplicaciones tipo home banking, donde hay regulaciones mucho más estrictas, digamos, y son propias de cada uno de los bancos centrales de cada país. Bueno, también les había mencionado anteriormente el tema de bot management, ¿no? Bueno, acá el desafío a veces es un poquito mayor porque, bueno, existen los bots amigables, digamos, no son todos maliciosos. Entonces, bueno, el sistema tiene que poder detectar, diferenciar un tipo de bot de los otros. ¿Eso cómo se hace? Bueno, digamos, se van definiendo patrones, se van definiendo reglas. Esto es un sistema, la verdad que es muy dinámico y requiere un mantenimiento permanente, donde de alguna forma se van detectando comportamientos típicos de los bots maliciosos. Bueno, esos comportamientos típicos se identifican con, digamos,
determinados parámetros que cumplen con ese, de alguna forma encajan dentro de ese patrón de bot maliciosos y bueno, lo que va haciendo la misma CDN los va eliminando, los va mitigando, digamos. Sabemos que en esto no hay, nunca se puede garantizar una seguridad del 100%, pero la idea es mantener un nivel alto de rechazo a estos ataques de bots maliciosos con la actualización permanente, digamos, lo que sería la adaptación permanente, el aprendizaje de estos de estos bots que aparecen todo el tiempo, porque bueno, sabemos que permanentemente van mutando, van buscando distintos formatos, van tratando de engañar, digamos, al bot management, justamente para tratar de sortearlos y bueno, es como que sabemos cómo funciona esto, es una carrera, digamos, donde este, se va tratando de todo el tiempo mejorar la performance y la detección de estos bots. Para resumir y, digamos, y contar estas cuestiones con, digamos, casos concretos, ¿no? Voy a ver cómo estamos de tiempo. Em, Casos concretos basados en historias reales. Bueno, mencionaba el ejemplo de el retailer, ¿no? O sea, un caso de una página de e-commerce donde, bueno, su problema principal tiene que ver con que, bueno, por el tipo de productos que ofrece, requiere eh, imágenes de alta calidad, ¿sí? Bueno, ¿eso qué significa? Bueno, imágenes de alta calidad implica tiempos prolongados de acceso a esos videos. Bueno, la solución que se aplica acá, ya lo mencionamos, es básicamente colocar Web Acceleration y la optimización de imágenes, justamente para reducir el peso de esas imágenes y de esos videos. Otro ejemplo típico es el de, bueno, una plataforma o, digamos, un cliente de broadcaster con su plataforma OTT. Bueno, acá suele ocurrir algo similar. El problema que tenía era que el encoder utilizaba demasiado ancho de banda y eso implicaba que los tiempos de carga de esos contenidos también eran excesivos. Lo mismo, al implementar esta solución de Smart CDN, lo que se logra es, eh, bueno, reducir los anchos de banda con códecs más eficientes y aplicar todo un ecosistema de una plataforma OVP, donde inclusive permite agregar inserción de publicidad, lo que llamamos ad insertion, que puede ser estática o dinámica. Otro caso típico es una plataforma de distribución de aplicaciones, ya sea sistemas operativos, que es lo más típico, o plataformas de gaming que también requieren la descarga de archivos muy pesadas. El problema justamente es eso, los tiempos que se toman para descargar esos contenidos y a veces esos tiempos excesivos provoca que se interrumpan por algún problema de justamente de esa conexión. Bueno, la solución sigue siendo la misma, Smart CDN, de tal manera de poder llevar esos contenidos al borde y agilizar la distribución a través de los usuarios. Bueno, ya terminamos con Tata. Ahora en el tiempo que queda voy a contar algo sobre la otra alternativa que tenemos, que es Quilt, que les mencionaba al principio. Eh, en este caso, segundo, ahí está. En este caso, esta solución utiliza dos tipos de arquitecturas que son complementarias entre sí. Comenzando por la de la derecha, digamos, en la parte de arriba de esta lámina está el origin, o sea, donde se genera el contenido, y en la parte de abajo se encuentran los usuarios finales, que son los que quieren acceder a ese contenido. Bueno, hay dos formas de hacer la distribución. Una es a través de un POP que está por fuera de la red del ISP, en el caso de la derecha, y en el caso de la izquierda, donde el POP de CDN está dentro de la red del ISP.
estos dos mecanismos funcionan en forma complementaria porque, bueno, va a depender de cómo está distribuido, eh, digamos, las redes de Internet en cada uno de los lugares, en cada uno de los ISPs, en cada uno de los países, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es poder contar con estas dos alternativas de tal manera que sean complementarias y la propia inteligencia de la red detecta cuál es la mejor, o sea, cuál es la que logra la mejor performance y tiene la capacidad de enrutar el tráfico por el camino óptimo para principalmente mejorar la experiencia del usuario. ¿Sí? ¿Qué se logra, digamos, a nivel de parámetros, digamos, desde el punto de vista de la experiencia del usuario en una arquitectura de este tipo? Bueno, se han hecho mediciones, pero acá estoy citando un ejemplo, digamos, esto puede variar en función del evento y demás, pero en general se mantienen estos niveles de mejora desde el punto de vista de la experiencia del usuario. Por un lado, se mejora el tiempo de buffering en un 55%, ¿sí? O sea, es una mejora del punto de vista de los tiempos de buffering, es muy importante. Después también se reduce lo que llamamos el TTFF, que sería el tiempo en el cual se accede al primer frame, en el caso de un video, ¿sí? O sea, sería el tiempo en el cual empieza a reproducirse el video. Bueno, ese tiempo también se mejora en un 31%. Todo esto sumado, y si lo llevamos a un promedio, digamos, estaríamos hablando de que se mejora un 13% el bitrate promedio, ¿sí? O sea, si podemos mejorar todos los tiempos, en definitiva, estamos de alguna forma mejorando la tasa de transferencia de esa información. Y después también se reduce la, la tasa de errores, que por lo general se producen por timeouts, en un 9,4%. Esto mismo visto desde, segundo, yendo un poco a la arquitectura de cómo está diseñada esta red. Bueno, por un lado tenemos el management del servicio, que es un management que corre en la nube. De esa forma se puede acceder por APIs o por interfaces de usuario. Bueno, acá en la izquierda vemos cómo, digamos, el content provider, o sea, el dueño de ese contenido, puede, a través de ese sistema de gestión, que puede ser a través de una API o a través de una interfaz de usuario, administrar, observar, hacer un seguimiento de cómo se está comportando ese contenido dentro de la red de distribución. Y por otro lado, Sirion, digamos, como dueño de la red, también tiene forma de analizar, monitorear y hacer correcciones en caso de que haga, eh, de que sea necesario hacer algún reajuste de tráfico. Bueno, simplemente para asegurar en todo momento que la performance del servicio esté funcionando de acuerdo a los parámetros esperados. Em, del punto de vista de la arquitectura de red, están definidos dos capas, lo que llamamos la red de nodos globales y la red de nodos Edge. ¿Sí? La red de nodos globales son justamente los que están por fuera de las redes de los ISP, de tal manera que eh, distribuyen el contenido hacia los usuarios finales a través de el backbone de Internet de Sirion, ¿sí? A través de las conexiones de peering o a través de los IP transit y así llegar a todos los usuarios que quieran acceder a ese contenido. Y por otro lado están los nodos Edge, que son los que están distribuidos dentro de las redes de los ISP y que, de alguna forma, como decía al principio, complementan los distintos tipos de acceso de tal manera que un usuario determinado, en función de dónde esté ubicado, pueda acceder a ese contenido de la forma óptima. Eso que yo les comenté así, digamos, muy rápidamente, tiene toda una lógica de enrutamiento, lo que llamamos enrutamiento de alta resolución, ¿no? Porque hay muchísimos parámetros que intervienen para definir cuál es la ruta óptima entre el usuario que está requiriendo acceder a un contenido y la disponibilidad de ese contenido
que en un principio está en el origin, pero la idea es que esté replicado en todos los nodos de CDN. Entonces, bueno, por un lado intervienen, obviamente, la ubicación geográfica de ese usuario y también cómo está definida la topología de la red, o sea, dónde están los puntos calientes, dónde están los puntos donde hay que disponer de mayores capacidades de procesamiento para atender esos requerimientos y donde, bueno, por supuesto existen eh, posibilidades de congestión de la red y requieran, digamos, de alguna forma administrar esos usuarios enrutándolos hacia otro tipo de punto de presencia que tenga, digamos, que esté más descargado, ¿no? Después todo el tiempo se va monitoreando las latencias, o sea, cuánto es el tiempo eh, que transcurre entre ese contenido que parte desde el origen hasta que es recibido desde el usuario. Bueno, el nivel de salud de la red, la carga de los procesadores, o sea, qué tan ocupados están, siempre manteniendo un nivel de ocupación suficientemente holgado para absorber estos picos que, como decía, pueden aparecer en pocos minutos. Eh, bueno, se analiza permanentemente cuál es el nivel de hits que reciben los cachés, o sea, la idea es que la mayor cantidad de hits sean atendidos por los cachés sin tener que recurrir al origin, el diseño optimizado a nivel de tiers, la popularidad de los contenidos, o sea, hay contenidos que tienen mayor nivel de popularidad, con lo cual el mismo sistema los detecta y sabe que tiene que mantener esos contenidos mayor cantidad de tiempo y en todos los nodos posibles, múltiples técnicas de enrutamiento de tráfico, la posibilidad de redirigir tráfico de un lugar a otro en caso de que se detecte que hay un potencial congestionamiento de la red o una sobreutilización de un determinado servidor. Bueno, el mismo sistema tiene que tener la posibilidad de redirigir tráfico hacia otro lado y la posibilidad de utilizar tanto IPv6 como IPv4. Bueno, para ir completando, bueno, esto es parte de lo que ya vimos, no lo voy a repetir. Eh, Quiero mostrar simplemente un par de detalles a nivel de eh, cómo se configura una CDN. Bueno, básicamente se utilizan tres parámetros, digamos. Por un lado está el host, que es donde está disponible ese origen, o sea, donde sería el punto de partida. Después, más específico, el origin, que es directamente la URL donde está ese contenido específico, y después los path, que son los que de alguna forma ordenan la biblioteca de esos servicios en el caso de que haya más de uno. ¿Eh? Y cada una de estas cosas tiene sus propias reglas, ¿no? Entonces se definen a nivel de host sus reglas, a nivel de origin sus reglas y a nivel de path sus reglas, ¿no? Esas reglas, bueno, todo esto es una imagen de la interfaz de usuario, donde está disponible, digamos, todos estos parámetros de configuración, que es en forma interactiva. Se puede hacer accediendo directamente a la interfaz de usuario, que está en la nube, como decía anteriormente, o a través de una API. Cada vez que se hace una modificación de ese contenido, bueno, existe un control de versiones, digamos, de tal forma de que, bueno, toda la historia de los cambios quedan disponibles de tal forma de que, bueno, si hay que hacer alguna revisión, se pueda ir para atrás y hacer, bueno, justamente el control de las modificaciones. Sistemas de protección como Access List principalmente a través de IP o países o sistemas autónomos. Esto es una forma de definir distintas reglas para distintos tipos de contenidos, sobre todo el tema de países. Sabemos que hay muchos contenidos que hay que tener control de a qué países accede, o sea, en qué países está disponible. Voy a avanzar un poquito más. Bueno, la parte de reportes siempre es muy importante.
O sea, durante todo el tiempo están disponibles estos reportes online o inclusive reportes durante ciclos, que pueden ser ciclos de facturación o ciclos administrativos, de tal manera de poder tener reportes de tráfico, reportes de errores, reportes de performance. Y eso, bueno, cuenta con montones de filtros donde se puede filtrar por protocolos, por países, por eh, ISP, en el caso de que haya más de uno, por URL, etcétera. Esta es otra visión que tenemos del dashboard, donde vemos también todos los parámetros en tiempo real e inclusive, bueno, obviamente los datos históricos. Y bueno, todo lo que mencionaba anteriormente a nivel de APIs, está todo disponible donde se puede acceder a todo lo que sea configuración, tanto a nivel de el manejo del origin como reglas o parámetros de seguridad y la parte de reporting, que bueno, es fundamental justamente para hacer un análisis histórico de la experiencia, de lo que ha ocurrido y poder generar políticas de mejora. Y finalmente, como para cerrar, hacía hincapié en el tema de cómo se maneja todo esto a nivel de eventos en vivo, ¿no? Sabemos que los eventos en vivo pueden tener estos picos de crecimiento a veces inesperados y es fundamental poder eh, contar con esta información en tiempo real para poder generar acciones en tiempo real, ¿sí? O sea, una experiencia del usuario negativa durante un evento en vivo, bueno, si lo arreglamos varias horas después o al otro día, ya es tarde. Por eso que la idea es poder actuar en todo esto en tiempo real. Bueno, con esto estoy terminando. Lorena, no sé si querés agregar alguno más o si hay alguna consulta. Sí, Tengo gracias. algunas cosas más, pero Ujú. creo que ya estamos con poco tiempo, con lo cual por ahí si hay algunas consultas sería bueno aprovechar este tiempito para eso. Claro que sí, Esteban. Muchísimas gracias por la presentación de hoy. A continuación, damos pase a la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden enviar sus consultas por la ventana de Q&A ubicada en la parte inferior de su pantalla, que Esteban con mucho gusto las responderá. Durante la presentación nos han llegado, Esteban, algunas consultas. Vamos a compartirlas con la Bueno, audiencia, ¿sí? las escucho. Ok. Considerando que la propuesta se soporta sobre un entorno multi-CDN, ¿Sirion cuenta con algún mecanismo para distribuir tráfico entre una y otra de las alternativas presentadas? Eh, bueno, es eh, una pregunta interesante. La verdad que también es un tema que nosotros nos planteamos internamente porque dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para, ya que tenemos un entorno multi-CDN, qué mecanismo podemos ofrecer para distribuir ese tráfico? Pero bueno, la conclusión fue que lo mejor es no hacer nada, digamos, o sea, cada... cada content provider tiene sus propios criterios, cuando tiene más de una CDN, tiene sus propios criterios, sus propios parámetros para identificar qué le conviene, porque inclusive eso que le conviene puede depender inclusive hasta de variables económicas o cuestiones que dependen de cada país. Entonces es muy difícil desde el lado de Sirion tratar de interpretar cuáles son las expectativas de cada uno de estos content providers. Entonces, lo que decidimos fue no hacer nada, jugar este juego con las reglas que cada content provider imponga, digamos, para decidir a quién le entrega su tráfico y nosotros aceptar el desafío de contar con los mejores niveles de performance para competir todos los días, justamente con performance, para ganarnos la mayor cantidad de tráfico posible en cualquiera de las opciones que tenemos disponibles. Entonces, digamos, respondiendo, no, no tenemos ningún mecanismo y la idea es dejarlo libre y a criterio de cada uno de los content providers, que es lo que ellos prefieran. Gracias, Esteban. Nos llegó una consulta acerca de los costos. ¿Cómo se calcula el costo del servicio para el cliente o proveedor de contenido? Claro, hablar tanto de cuestiones técnicas, en algún momento íbamos a tener que pasar a la parte económica.
Bueno, también es un tema que no hay una regla definida, digamos, depende de cada caso, pero nosotros lo que tratamos de hacer es tratar de simplificar al máximo la forma de eh, eh, costear este servicio. En un principio, nos, digamos, sentimos la confianza de que podemos ser muy competitivos. O sea, toda nuestra infraestructura es propia de Sirion. No tenemos espacios arrendados, no tenemos equipos arrendados, no tenemos conectividades arrendadas. Son todas propias, con lo cual, de alguna forma, administramos nuestros propios costos y nos permite eh, tener una oferta muy competitiva. Ahora, del punto de vista del servicio, bueno, tratamos de reducirlo a lo más simple de todo, que es directamente una X cantidad de dólares por gigabyte descargado. Digo dólares en términos genéricos, pero estamos hablando de centavos de dólar o milésimos de dólar por cada gigabyte descargado. Entonces, no importa dónde esté el usuario, no importa el volumen, no importa, digamos, la tasa de bits que requiera, nosotros contabilizamos durante todo el mes la cantidad de bytes descargados, haciendo la sumatoria, obviamente, de todos los usuarios, y eso se le aplica una tarifa y eso genera la facturación. O sea, muy simple, sin commitments, sin obligaciones, sino simplemente 100% basado en el uso del servicio. Gracias, Esteban. Bueno, por temas de Ujú. tiempo no podemos realizar Ok, todas las preguntas. Igual pueden enviarnos sus consultas en la ventana de Q&A y Esteban las responderá vía correo electrónico. por A supuesto. partir de Cuando... mañana, usted encontrará la presentación de hoy y toda nuestra galería de webinars on demand en el blog de Sirion Technologies. La dirección es blog.siriontechnologies.com. Los invitamos a visitarnos y seguirnos en las redes sociales y así suscribirse en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Sirion Technologies. A nombre de Sirion, les damos gracias por su participación y hasta un próximo webinar y que tengan un excelente día.